En nuestro recorrido por el islote Presencia de Dios, te damos la bienvenida al altar de la obediencia, con el anfitrión, Quique Pavón. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos los solteros y solteras del Single of the Seas, los solteros de la mar. Lo que pasa es que llamarle un barco solteros de la mar era poco comercial, bien visto ahí por parte del pastor Chepe. Yo soy Quique Pavón. Y yo soy Nati. Me encanta que le Nati llamen Gutiérrez. Nati de Pavón, le encanta. En España a las esposas no le ponen el apellido de los maridos, así que ella sigue siendo Nati Gutiérrez, pero le podéis llamar Nati de Pavón, que le encanta. Sí. Además. Bueno, primero que nada, estamos muy decepcionados porque yo quería estar en un crucero de verdad. A mí esto de estar en mi casa grabando, esto en mi casa, está en mi tele, mi mujer, todo, no ha cambiado nada. Nos hubiera encantado estar en un crucero real. Yo me he puesto la camisa del crucero y me he cortado el pelo para el crucero y nada. Bueno, en el crucero tampoco podías cambiar de mujer. No, Has dicho que aquí con mi mujer. Quería ir contigo. Bueno, discutimos fuera de cámara de esto. Pero bueno, estamos felices de ser parte de este proyecto de las Islas Solteras, que yo no me he enterado muy bien. ¿Dónde estamos en las islas? Claro, como estamos en casa, pues no. Bueno, pues nosotros estamos en la isla de las amistades especiales, en el islote de la Presencia de Dios. Ahí estamos. Estamos en las amistades especiales. Sí. Qué bien, ahí, qué bien. Sol. Ese es el de Sol nublado. El sí, pero no, qué Sí. bien. Y nosotros queremos hablaros de un altar que se llama el altar de la obediencia. Y la palabra obediencia de primera suena regular. Si somos honestos, obediencia suena a que me obligan a hacer las cosas. Es como Como un castigo. Como... Sí, en contra de mi voluntad. Pero la Biblia dice que obedecer la palabra de Dios es dulce. Te decía David, tu palabra para mí es como la miel. Quizás lo que tenemos es un problema de enfoque. Y cuando hablamos de las relaciones interpersonales y sobre todo las relaciones ya de amistad especial o noviazgo, en nuestro caso matrimonio, es muy importante saber qué opina Dios y cuáles son los criterios para no desviarnos, para que no se nos vaya un poco, en España decimos la olla. O el norte. El norte. Quiero decirte que a obedecer se aprende. Dice la palabra en Hebreos 5:8 que Jesús aprendió obediencia. Y si el propio Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre, tuvo que aprender obediencia, nosotros tenemos que aprender a obedecer en todas las áreas. Y obviamente en el área emocional, física y esta que tenemos, más todavía. Entonces, bueno, hemos preparado una pequeña guía por pasos sencillos que a la vez son muy profundos para aprender a obedecer. Ahora, queremos contaros algo que nos preguntáis siempre. ¿Cómo nos conocimos, Nati y yo? Si me dicen, ¿cómo os conociste? Y no nos escriben en Instagram. Eso y que cuándo vamos a tener hijos. Todo el tiempo. Pero nos conocimos en la discoteca escondida. ¿O sí? ¿Dónde nos conocimos? Depende para dónde es este vídeo. No. Nos conocimos en la iglesia. Ella era... En nuestra iglesia. Ella era parte de la cafetería de la iglesia. Y yo cantaba, es una especie de bar coyote o coyote ugly cristiano, en versión evangélica, ¿no? Entonces a mí me empezó a gustar el café. Bueno, en esa época creo que era el Colacao. Sí, cualquier cosa con tal de ir a la barra y de la cafetería de la Como fue iglesia. hace tantos años. Hace mucho, porque claro, nos conocimos hace mucho y digamos que tuvimos un noviazgo muy largo. No fue tan largo. 8. 7. 7 años de novio y 1 de comprometidos, porque yo me gusta quitar ese año de comprometidos para que parezca menos. Pero tuvimos un noviazgo largo, en gran culpa por ti. No. Sí, toda la culpa mía. En realidad fue culpa mía. Bueno, sí, también. Sí. Fue de los dos, ¿no? Bueno, aquí todo en equipo, exactamente. La realidad es que tuvimos un noviazgo largo porque, bueno, nos empezamos a conocer, fuimos amigos especiales, nos hicieron la jugada, ¿tú te acuerdas? Eran 3 meses en mi iglesia, yo no sé cuántos en tu iglesia, pero en la mía eran 3 meses y cuando íbamos por 2,5 nos lo subieron a 6. Y a mí me sentó mal en aquel momento, pero luego estuvimos 7 años de novios, que es algo que no puedo entender, 8 años de novios, cosas de la gente joven. Pero empezamos a ser novios y en ese proceso de ser novios yo admito que una de las cosas que más me costó fue aprender a oír la voz de Dios por encima de otras voces. El primer bloque que te queremos hablar, que es el en el que yo entono el mea culpa en esta relación,
es el aprender a oír. Aprender a oír la voz de Dios por encima de las voces que se levantan. Ahora, la voz de Dios siempre está ahí y siempre es clara, pero no siempre queremos oír. A veces nos llenamos de razones, como es mi caso. Aquí hay un dicho que dice que el que no quiere trabajar, ninguna herramienta le vale. Y el que no quiere oír, ningún consejo, por bueno que sea, ni esté en la palabra de Dios, ni te lo de tu pastor, lo vas a querer oír. Pero en mi caso me sucedió que había diferentes voces. Y no eran voces del mundo, cuidado. A veces pensamos, la voz del mundo que te dice, vive la vida a lo loco. Pero yo tenía voces que ahondaban en mis inseguridades, porque en realidad eran inseguridades. Yo admito que siempre estaba buscando como la excusa para no comprometerme, la excusa para seguir así, los viajes, el ministerio, me iba bien, gira para arriba, ¿y cuándo te vas a casar? Es que ahora estamos en otra cosa, y siempre había algo externo que decir, pero en realidad era una cuestión interna. Y una de las cosas que yo oía, que me hicieron mucho daño, que es una voz dentro de la iglesia, que la oí dentro de la iglesia, no de la mía, sino de las iglesias que pude visitar, era que cuando yo me casara me iban a dejar de invitar a los conciertos, por ejemplo, ¿no? Decían, a ti te invitan porque eres soltero, y la realidad es que la palabra de Dios dice que el que haya esposa haya el bien y el favor de Jehová. Y quizás mi fallo fue creer más en las amenazas de algunas personas, porque no lo hacían con mala intención, lo hacían de chiste, pero me plantaban esa semilla de la duda, que creer las promesas de Dios. Entonces, tienes que querer oír la voz de Dios, que es lo primero que yo te diría. No vas a oír la voz de Dios si no quieres oírla, si no tienes intención de escuchar. Ahora, Dios puede contestarte que sí, Dios te puede contestar que no, a una relación. Dios me puede decir, siempre recuerdo una historia que cuento en muchas prédicas, y si me has oído hablar de esto, ya he hablado, pero recuerdo un chico de 15 años, cuando dirigía a los jóvenes, que vino de la mano con una chica de 14, tú no estabas de aquella, no me acuerdo, y yo les pregunté, oye, ¿sois novios? Y me dicen, sí, ¿desde cuándo? Me dicen, desde el jueves, era sábado, ¿no? Ya 4 días, 3 días. Yo le dije, felicidades, y cuánto tiempo, bueno, ya le pregunté, ¿cuánto tiempo lleváis? Y digo, ¿y estáis orando por esto? Y me acuerdo que él me miró y me dijo, sí. Y dije, guau, ¿y qué os ha dicho Dios? Y él me contestó, estamos orando. Y le dije, bien, genial, o sea, no, te he entendido, pero ¿qué te ha dicho Dios? Porque cuando oras es una pregunta, no una validación. Y él me sigue diciendo, estamos orando por esto. Entonces, orar no es un sí, orar es un sí, es un no, o es un espera. Entonces, lo primero que te queremos decir es, aprende a oír la voz de Dios, interésate por ella, en su palabra. Hay muchas maneras de oír la voz de Dios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la principal manera de oír la voz de Dios es queriendo escucharlo y teniendo una relación con Él y sabiendo que Dios habla a través de la palabra, porque muchas veces decimos, pero ¿cómo Dios me va a decir que es esa persona? ¿Cómo voy a encontrar un versículo que me diga que es esa persona? Bueno, pues sí, Dios puede hablar a través de su palabra y te va a dar un versículo, te va a dar una palabra, te va a dar una promesa, y creo que esa es como la más importante de todas. Luego también Dios nos puede hablar a través del consejo, que tenemos consejo que no es bueno, como ha dicho aquí, que no hay palabras, voces que nos hablan que no son las correctas, pero tenemos el consejo bueno, que es el consejo de nuestros padres, de nuestros pastores, y también querer oír ese consejo, ¿no? Eso genera polémica, porque los pastores no tienen la última palabra. No la tienen, los pastores no tienen una bolita mágica, pero doy por hecho que vas a una iglesia en la que crees que tu pastor ha sido llamado por Dios y que Dios le va a dar sabiduría, y que estás ahí porque crees que es una persona que, si no te fías de tu pastor, eso sería otra conversación, pero cuando hablamos de pastor, quizás la palabra más bonita sería un padre espiritual, no un opresor, ¿no? El pastor es alguien que te ama como un padre, o una pastora como una madre, y por eso te aconsejan. Claro, ellos ven cosas, o sea, son padres y los padres nos quieren dar cosas buenas, y ellos ven cosas que a lo mejor durante nuestro enamoramiento, cuando no vemos más allá, pues ellos están viendo más allá de los sentimientos, de lo que sentimos en el momento, y nos pueden aconsejar mejor. Pero es muy importante que queramos que nos digan que sí, que no. Intenta tener el oído listo para escuchar. Nunca preguntes
con la respuesta predeterminada. No pidas consejo para que te digan que sí. Y vas pidiendo consejo hasta que encuentras. Obedecer. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando uno tiene 10 años y le dice, mamá, ¿me puedo ir de casa a jugar con mis amigos? Y yo te recomiendo, sal sin que tu madre te haya contestado. Lo siguiente que te sucede es una chancla en la espalda, un correazo, un palo, no sé en tu país cómo va. No es tan extremo, pero cuando le preguntamos a Dios esperamos una respuesta. Ahora te he dicho que hay 3 tipos de respuestas. El sí, el no, y bueno, yo aprendí a oír. Quiero decirte una cosa, que Dios a mí sí me habló en la Biblia, Nati estaba diciendo ahora, en la palabra de Dios. A mí Dios me habló en su palabra, y recuerdo un día que aparte es en Mateo 7:7. Yo sí lo digo para que no te lo tomes como revelación para ti, pero a mí sí. En un momento de dudas, Dios dice, todo el que pide, recibe, todo el que llama se le abre. Estoy parafraseando Mateo 7:7. Y todo el que busca encuentra. Y Dios me dijo ahí, tú estás buscando excusas para no comprometerte, estás buscando excusas para desobedecer. Siempre le buscaba los defectos. Era algo interno, no lo hacía a propósito. Yo no me sentaba a ver qué te veo hoy malo. Pero para darme la razón a mí mismo, buscaba cosas que me dieran la razón. Y Dios me dijo, empieza a buscar las cosas buenas. Empieza a buscar lo importante. Porque muchas de las cosas que yo me quejaba eran cosas que no eran tan importantes como otras, que cuando me las puse a buscar, pues ahí fue donde te pedí la mano, al mes. Además, bueno, a los 2 meses, lo que tardaron en darme el anillo. Pero la palabra de Dios sí tiene respuestas, y quizás no siempre es ella. A mí no me dijo Dios, es Natalia. Pero Dios sí me dijo, todo el que busca, encuentra. Y si tú buscas lo malo, o buscas creerle a la voz que no es, lo vas a encontrar. Pero si buscas oír la voz de Dios, y en mi caso buscar las cosas buenas, las vas a encontrar también. Pero la tercera respuesta de lo que le preguntas a Dios es espera, que es la parte que sufrió. No sé si sufriste tanto. Bueno, sí, ¿no? Estos 10 años de ¿ves? Cada vez que hablamos le suma un año. No fueron 10 años, fueron 7 años de novio y 1 de comprometidos. No, 8 de novios. No vamos a discutir. Que y una de comprometidos. Van a pensar que no, somos una pareja modélica. Bueno, nunca hemos discutido. En la parte de espera, que es la que sufrí yo, o pasé yo, fue un tiempo en el que yo tenía una palabra de Dios, que él ha dicho la suya, pero a mí no me gusta decir la mía, porque creo que puede... O sea, que tú cuando lo leas a lo mejor dices, Dios me está hablando, pero a lo mejor esa palabra no es la tuya. Y no te quiere dar su promesa, que te la busques tú, vamos. Pues sí, cada uno la suya. Y es muy importante eso, tener una palabra de Dios, porque el tiempo de espera puede ser largo, puede ser corto, depende de cada relación. O sea, no quiere decir que lo nuestro sea lo correcto, puede ser menos tiempo, puede ser más. Y es muy importante porque en ese tiempo puedes tener muchas dudas, te puedes cansar, porque dice en 1 Corintios 13:4 que el amor es sufrido, y en la NTV dice que es paciente. Entonces, en la paciencia se sufre, y es muy importante tener una palabra a la que acudir para saber que estás esperando correctamente por la persona, porque esa promesa va a llegar, ¿no? Y luego también... Bueno, quiero decir algo, que ella me estuvo esperando porque Dios le había hablado a ella, pero no vino y me lo dijo. Esperar no es manipular. Oye, te estoy esperando. Es más, si me hubieras dicho, Dios me ha dicho que me voy a casar contigo, hubiese ido corriendo, me hubiera escondido, hubiese prendido fuego. No es manipular. Esperar es confiar en que lo que Dios te ha dicho se va a cumplir, y tú mantenerte fiel, que es lo que hizo Nati. Claro, porque en realidad Dios es un Dios que, igual que me puede hablar a mí, le puede hablar a Él, y Dios no se contradice. O sea, la palabra de Dios no se contradice, y Él no me va a decir a mí que sí y al que no. Simplemente cada uno en su momento, cada uno en el momento que quiera escuchar, ¿no? Porque en el momento que quise escuchar... Pero quiero aclarar que igual que es bueno esperar el tiempo, quizás muchas veces, en el caso nuestro fue porque yo me retrasé, pero hay veces que queremos ir como muy rápido, ¿no? O sea, como que ya Dios me habló y es mañana. No, Dios le dio al pueblo de Israel la promesa de que iba a llegar a la tierra prometida, y tardó un tiempo. Todas las historias son distintas, por eso yo considero que te tienes que quedar con los principios.
pero sí que deberías de estar con alguien que quiera oír la voz de Dios. No te interesa estar con alguien cuya voluntad está por encima de la voz de Dios. Es un consejo que yo te daría, porque no, ya irá cambiando por el camino, no, ya... esos son excusas, estás buscando tener razón, pero al final sabes que una familia... Yo era de los que pensaba que casarse era... no sonríais, que ya sé que estáis pensando en eso, no. Que era entrar en un palacio perfecto, en el que tú te casabas y todo era maravilloso y nos mirábamos y había solo mariposas, pero me di cuenta que casarse es más bien entrar a una obra, a una construcción y empezar a construir un futuro juntos. No está todo hecho, al contrario. ¿Cuánto llevamos casados? 2 y medio. Estamos aquí probándonos las fechas, ¿no? A ver quién falla primero. Pero llevamos 2 años y medio construyendo nuestro hogar. Un hogar en el que Dios nos permite tener hijos. Yo sí pienso que más allá de que puedas tener un cónyuge que te guste o que te atraiga físicamente, también tienes que pensar que esa persona va a ser el padre o la madre de tus hijos. Y si no sabes si los va a criar correcta o incorrectamente. ¿Y qué es criar correcta o incorrectamente? Enseñarles a oír la voz de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Y eso para mí es mucho más importante que muchas cosas que las voces de hoy en día nos... Sí, y hace poco hablábamos también que no es lo mismo la persona que te gusta cuando tienes 15 años, o sea, no estás buscando lo mismo con 15 años, con 18, que cuando tienes 28, 30, 40, buscas cosas diferentes, buscas más estabilidad, una persona trabajadora que te proteja, construir un hogar que cuando tienes otra edad no estás pensando en esas cosas. Aquí hay gente de muchas edades y probablemente piensas que el físico es lo más importante. Claro. Y sí que es importante, pero los 40, 50 años de matrimonio que tienes por delante son mucho más importantes que ese ratito. Y el último consejo te hemos dicho que tienes que aprender a oír. ¿Quieres añadir algo más en la espera? Me espero para pasar al siguiente. No, ya está. Tienes que aprender a oír la voz de Dios, querer oír la voz de Dios, interesarte. Nunca vas a obedecer si no te interesa la voz de Dios. Segundo, saber esperar el tiempo correcto. Y el tercer punto podríamos decirle que es caminar en fe. Porque cuando tú empiezas a tomar buenas decisiones, no es cuando todo... Que ese era uno de mis errores, ¿no? Querer que todo fuese perfecto. Yo me voy a casar cuando ya haya establecido mi banda bien, cuando tenga dinero para comprarme una casa. Entonces yo tenía como mis planes y se tenían que cumplir mis planes. Y muchas veces no, es caminar en fe. Y en ese tiempo disfrutar cada etapa, ¿no? Disfrutar de amigos, disfrutar de la etapa de amigos especiales, conocerte, salir, ir al cine, comerte un helado, disfrutar ese tiempo, disfrutar el tiempo de noviazgo. Especiales con amigos, con otros amigos, ¿eh? Y siempre decimos que quepa el Señor en medio. Os hemos puesto aquí un ejemplo de cómo os tenéis que sentar como amigos especiales. Hay un versículo que dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Cuando empiezas a dar pasos de fe, necesitas estar al lado de alguien que quiera dar pasos de fe también, ¿no? Que quiera creer lo que Dios dice. Pero te quiero decir una cosa, y cerrar con esto. Muchas veces estamos tan preocupados de encontrar la persona correcta, la persona ideal, ese príncipe azul, esa princesa que llene todas mis expectativas, pero yo te voy a recomendar otra cosa. En vez de buscar en este Single of the Seas y en estas islas a la persona correcta, quiero invitarte a que te comprometas a ser tú la persona correcta. Hay un versículo que dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y a veces lo vemos como malo, ¿no? Si me siembran mal, vas a cosechar mal, pero... También puedes sembrar bien. Puedes empezar a sembrar en tu matrimonio desde ya, aunque no conozcas a la persona, empezar a sembrar fidelidad, aprender a sembrar desde ya paciencia, aprender a oír la voz de Dios, empezar a ser tú la persona correcta, porque ¿sabes qué? Cuando tomas la decisión de ser la persona correcta, estás creyendo que Dios es bueno. Dices, si Dios siendo bueno nos da buenas cosas, si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, nos dará? Y a veces, cuando no obedecemos el orden de Dios en las relaciones, es porque no creemos que lo que Dios nos va a dar es bueno. Al final, cuando te adelantas en cualquier proceso, es porque estás diciendo, en este área Dios no dice la verdad. Quizás no lo dices así, igual que yo no decía mis cosas de Nati abiertas. Las fui analizando después, pero cuando
decides tener relaciones en contra de la opinión de todo el mundo, de tus pastores, y sin orar, cuando decides cruzar líneas físicas, estás diciendo, Dios no dice la verdad. Entonces estás desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, les dejamos 3 cosas. La primera, ¿cuál era? Querer oír la voz de Dios. La segunda es esperar. Y la tercera es caminar en fe. ¿Qué es lo que te invitamos? El matrimonio nunca va a ser perfecto, pero sí va a ser maravilloso. Caminar, construir, pero si no tienes la palabra de Dios, bueno, yo la tengo aquí porque está en el iPad, pero aquí. Si no está basado en obedecer la palabra de Dios, no va a funcionar. Estos días me tocaba predicarle a los jóvenes de mi iglesia y les hablaba de 2 reyes. Uno fue fiel a Dios, Joás, durante toda su vida, pero mientras vivió el sacerdote. Es decir, él oía la voz de Dios por lo que le contaban los demás. Le contaba a su pastor, le contaban, etc. Pero hubo otro rey que se llamaba Josías, que él se interesó por la palabra de Dios, por oír la voz de Dios. Y esa es la gran diferencia, porque muchos de vosotros no sois gente de mundo, ni gente mala, ni pecadores de bailar la gasolina. Bueno, ahora es la jipeta. La gasolina era cuando nos conocimos tú y yo. No sois de ese tipo, a lo mejor, de mala gente, pero el mala gente no es el que va a la discoteca, ¿no? Para mí, la diferencia está en amar o no amar a Dios y obedecer o no obedecer. Así que te invito a que no te quedes en los consejos que te hemos dado, que te ha dado esta preciosidad que está aquí a mi lado, que te he dado yo, con esta camisa, sino que hagas como Josías. Joás se quedó con lo que le contaban. Si su pastor le decía, fíjate que dice la Biblia que el sumo sacerdote le consiguió esposas a Joás. O sea, le dijo, mira, esta es la buena. Sin embargo, cuando él murió, se apartó del Señor. Se apartó porque no obedecía a Dios. Así que yo te quiero invitar a que seas más como Josías, que aprendas a obedecer y que aprendas a negarte. ¿Qué podemos sacrificar en el altar de la obediencia? A nosotros mismos, ¿no? Hay que sacrificarse uno. No sacrificarlo a él, sino yo me sacrifico a mí. Eso, aunque a veces te apetezca, pero bueno, eso es para otra charla de parejas. Pero queremos orar, queremos invitaros a orar y hacer un compromiso de todos los días sacrificar vuestra voluntad en el altar de la obediencia a Dios. En el altar a veces Dios, mi carne me pide otra cosa, mis ganas me piden otra cosa, las voces que oigo me piden otras cosas, pero prefiero creerte y que la recompensa de obedecerte sé que es mayor que mi voluntad. Así que oramos, cariño. Oremos. Bueno. Señor, queremos darte gracias, papá, por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, aquí en este crucero virtual, oh Dios. Pedirte, Señor, que a cada uno de una manera especial tú le hables y le confirmes, papá. Decirte que sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta y que queremos aprender a esperar en lo que tú tienes para cada uno, Señor, porque tú tienes el tiempo perfecto, la persona correcta, y hoy queremos decirte que queremos trabajar en ser esas personas correctas, sacrificando nuestros deseos, nuestras formas de vivir y de hacer las cosas para ser la persona correcta, para la persona que tú tienes para nosotros. Sí, Señor, gracias por este tiempo y por el paso de fe que han dado muchas personas para estar aquí, sobre todo para encontrar a alguien que te ame, que te quiera escuchar y que juntos, si llega a suceder algo en este crucero virtual o la persona que vayan a conocer, que sean un hogar, que todos los días pongan un altar de obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y gracias por contar con nosotros, Pastor Chepe y Tiel. Bueno, no sé qué Juan que pinta aquí, bueno, Walkie es la que tenía que estar aquí, pero gracias, para nosotros es un placer, nos debéis el crucero de verdad. Esta camisa. Pero animaros, yo creo que, no sé si lo hemos dicho, pero ser soltero no es estar enfermo, es una etapa preciosa y vivirla en santidad y disfrutando cada etapa, creo que va a ser increíble. Nosotros disfrutamos nuestra soltería mucho rato, pero también, sobre todo para prepararte para lo más bonito que es cuando Dios te permita tener tu hogar. Así que nada, os mandamos un abrazo fuerte, despedimos de este camarote del barco y muchas bendiciones para todos.